Vamos a dar comienzo a la unidad número 3, que es la comunicación para el cambio. Vamos a ver ahora la importancia del cliente y el cambio. Es fundamental tener en cuenta que para racionalizar el cambio y movilizar la energía de la gente, se debe mirar el mercado, leer sus demandas y urgencias correctamente y luego usar el sentido común para responder a lo que éste dice que se debe hacer. Es como yo le decía, es fundamental, sobre todo una estructura dormida, que no está acostumbrada al cambio, a generar un concepto que le transmita caos y urgencia. Caos, hay un factor que puede llegar a generar un desastre en la estructura organizacional. Hay un competidor que se acerca y que si no hacemos algo nos puede desbancar. Si no cambiamos la atención a nuestros clientes, va a ser que perdamos todos nuestros clientes en manos de X. Y además lo tenemos que hacer en forma urgente. Todo el concepto de movilización que se puede llegar a lograr cuando está enfocado en la clientela y en la posibilidad de evitar el daño que nos puede perjudicar a través de la competencia. En ese camino hay que transmitirle claramente a los empleados lo que el mercado nos dice, por qué nos los dice y qué tenemos que hacer todos juntos al respecto para poder salir de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo responden típicamente los miembros de una organización al cambio traumático que acabamos de exponer? Nuestra experiencia nos indica que hay etapas definidas en esa respuesta y lo que es más, que hay guías a las que uno puede recurrir para amortiguar el impacto del cambio y racionalizarlo con el funcionamiento normal del mercado. La primera etapa es el shock y el descreimiento. En este punto tienden a predominar tres preguntas en la mente de los miembros de una empresa. ¿Cuán serias son las amenazas a nuestra organización? ¿Esto es real? ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién tiene la culpa? Este es un primer paso crucial en el proceso de comunicar el cambio porque la gente trata de entender las implicancias personales de lo que ha sucedido. ¿Qué significa para mí? ¿Mi empleo está seguro? ¿La conducción tiene lo que hace falta para sacarnos de este lío? Y si no, ¿qué va a pasar? La etapa segunda es la pregunta que circula por la mente de la mayoría de la gente. ¿Tenemos un plan de acción? Si es así, ¿cuál es? La sospecha que más asusta a cualquier grupo de empleados es que no hay ninguna estrategia de batalla, que la guerra solo será una serie de escaramuzas en la que la gente caerá una a una mientras los generales tratan de fabricar una estrategia en el momento. Y la etapa número 3 está caracterizada por el natural deseo humano de querer hacer algo para resolver el problema. Su signo distintivo es otra pregunta: ¿qué quieren que yo haga? ¿Cómo puedo ayudar? Cuando la gente llega a esta etapa, es mejor que alguien pueda contestar su pregunta, porque si no, se va a desmoralizar por su impotencia. Una vez que la conducción haya delineado la estrategia básica que usará para responder a su dilema, debe reconocer que la organización se ha convertido en un medio lleno de señales mezcladas, de temor y de lo que en la emisión de un mensaje se llamaría ruido y confusión, que es el momento de la transición. El desafío, como bien dijimos, es atravesar la barrera de ruido y la confusión lo más rápido posible para llegar a crear una acción futura para el cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como bien decimos, es fundamental la primera etapa donde se produce el shock. Segundo, tener preparado un plan para poder mostrárselo. Por supuesto, escuchar sus opiniones y sus sugerencias para poder adaptarlo, porque en ese momento está listo y tiene toda la mente lista para percibir y aceptar y escuchar lo que le están proponiendo. Está con las antenas paradas para captarlo. Y para pedir sus sugerencias, y ahí viene después cómo yo puedo hacer para ayudar, escucharlo, adaptarlo y empezar la incorporación del cambio. Ahora, ¿cómo responde la gente a la afirmación de la conducción de que la organización se debe transformar? Fíjese el cuadro que usted vio. En los extremos tenemos los siguientes datos. En un extremo está la poca gente, que es aproximadamente entre un 10 y un 15%. Por supuesto que esto es un estimativo de la organización, en lo que a estas personas le domina la ira en forma permanente. Están enojados. Generalmente son los más interesados en mantener las cosas como están, o son las pobres almas que no pueden soportar ningún cambio o no están preparados para ningún cambio.
Quieren culpar a alguien de la conducción y lograr que se castigue a esa persona por lo que consideran que es un descuido en los negocios, o quieren que las cosas se hagan como en los viejos buenos tiempos que funcionaban. Después tenemos el otro extremo, el otro 15%, que se sienten motivados por el reconocimiento de que las cosas se han puesto mal y que es necesaria una acción drástica. Son los que acompañan, son los que están preparados y conocen lo que es el cambio, y ya lo habían percibido antes, y dicen, bueno, estamos dispuestos, vamos a hacerlo. Fíjense en qué poquitos, 15% de toda la estructura organizacional. Y ya tenemos un 15% que son los que están enojados y que directamente dicen que no, y se ponen en un extremo en el que se van a poner a luchar para evitar cualquier cambio. Y después tenemos el grueso, el 70%, que está dividido en dos grupos. ¿Estamos de acuerdo? Alrededor de un 40%, que son la mayoría, ¿sí? Son los que están temerosos, escépticos y desconfiados. Tienen temor y desconfían de que la conducción haya creado una estrategia que pueda llegar a funcionar. Su escepticismo generalmente se expresa en voz baja y con sobriedad, al reunirse en grupo de 2 o 3 para criticar los más recientes esfuerzos por cambiar la orientación e incluso la cultura de la organización. Y estos son muy embromados porque a veces producen la resistencia pasiva. Dicen que sí, pero después por abajo dicen que no. Son los escépticos, los que dicen, bueno, está bien, vamos a ayudar, pero en realidad hacen otra cosa. Son los que desconfían que la estrategia que se está planteando va a funcionar y no se animan a decirla en voz alta para poder incorporar ideas nuevas, si no lo hace en voz baja. Y después tenemos un grupo que está alrededor del 30%, que está incluido dentro del 70%, que son los que sienten incertidumbre, pero están básicamente abiertos al cambio. Son la gente que dice, bueno, démosle una oportunidad. Yo voy a aportar algunas ideas para poder adaptarlo y me voy a poner las pilas y lo voy a llevar a cabo. Hay un pequeño porcentaje que lo acepta en forma directa, un 15%. Después tenemos un 70% que están los temerosos, los escépticos y los desconfiados que hacen resistencia pasiva. Y tenemos un 30% que dice, bueno, lo vamos a aceptar, pero bueno, escuchen mis sugerencias, yo voy a dar algunas sugerencias de cómo hacerlo, no lo tomo tal como viene, tenemos que hacerle alguna adaptación. Y después tenemos un 15% que directamente no se adapta. Usted se puede imaginar que en base a esta afirmación hay que tener en cuenta que ese 15%, si no cambia de actitud, lamentablemente tenemos que prescindir de ellos. Y nosotros, líderes y mando medio, junto con el 15% que están esperanzados y con iniciativa para el cambio, tenemos que luchar para influenciar al 70% para que venga con nosotros. Y no permitir que el 15%, que son los enojados eternos, influyan sobre el 70% para llevarlos a su carril. Ese es el objetivo necesario y la forma de actuar organizacionalmente para poder implementar los cambios con éxito.